contemporáneos. Dice mi maestra, mírenme mi cara. Jovencita. Una chichi. 12 años de experiencia, nos formamos juntos. Claro. Bueno, pues muy buenos días y realmente Unión Médica y el Consejo de Unión Médica sigue aportando a disminuir la mortalidad en el país y seguimos aportando a lo que es el manejo de las pandemias. Pandemia no es COVID, pandemia es la enfermedad cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte, no en República Dominicana, sino del mundo. Entonces, estamos ampliando los servicios en cuanto a esta área. Ya como el doctor Rivera le explicó, es decir, estamos al nivel de una alta tecnología para el diagnóstico de esas enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, la número 1 es la cardiopatía isquémica. Es decir, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, hablamos de infarto. Es decir, todo el mundo sabe, le dio un ataque al corazón. Entonces, para hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, tenemos los métodos no invasivos que nos sugieren a nosotros que el paciente está cursando con esa patología, pero un diagnóstico definitivo necesitamos ver qué es lo que está pasando, y eso lo hacemos a través de cateterismo cardíaco, que es el procedimiento. A veces el paciente dice, me operaron del corazón. No, es un procedimiento invasivo donde a través de las arterias introducen catéter muy fino, guías, que a través de ellos inyectamos una sustancia que se llama medio de contraste, que nos permite ver cómo es el flujo a nivel de las coronarias y saber si está pasando o no. Y si no está pasando, es porque hay una obstrucción. Dependiendo del grado de obstrucción es que se toman las medidas. No siempre. Yo puedo tener, y espero que no, pero una lesión de un 50%, es decir, alguna de mis arterias coronarias está obstruida en un 50%, pero no es necesario trabajar esa arteria con medicamentos farmacológicos, mejorar el estilo de vida del paciente, la alimentación. Podemos llegar a ese paciente a llevar una vida plena, porque muchas veces tenemos que decir, incurrimos quizás en malas prácticas, existe la mala práctica y a veces cambiamos una enfermedad por otra. Pero aquel paciente que está muy enfermo, que tiene mucha enfermedad coronaria, que se escapa y decimos, bueno, este paciente tampoco califica para ponerle stent, que es lo que la gente dice, me limpiaron las arterias, me pusieron mallita en el corazón, no califica para eso porque es mucha enfermedad. Entonces es un paciente que debemos de pasarlo a otro ciclo para ver si califica para cirugía cardiovascular. Este tipo de cirugía es lo que se llama cirugía de revascularización aortocoronario. Cuando el paciente se le hace el diagnóstico de enfermedad cardíaca, de enfermedad multivasos, entonces pasa a un proceso. Bueno, el hemodinamista y el cardiólogo clínico te dice no va a stent porque es mucha enfermedad. Entonces pasa a una fase donde necesitamos seleccionar a este paciente a ver si reúne las condiciones para cirugía. Pasó la prueba por vasos, por lesiones, pasa a un programa de preparación. El paciente no es que yo le hago el diagnóstico y lo mando a operar. Ahora yo necesito saber cuál es el riesgo que tiene ese paciente de que se me complique en el procedimiento quirúrgico y la evolución que va a tener a largo plazo. Entonces, es un paciente multidisciplinario donde tiene que pasar por una serie de evaluaciones. Tenemos que saber cómo están los riñones, tenemos que saber cómo están los pulmones, cómo están. Si no hay ningún proceso infeccioso, todo proceso infeccioso hay que erradicarlo antes del procedimiento quirúrgico cardíaco porque es mucho riesgo de que la cirugía se nos complique. Entonces, luego de que el paciente pasa por este proceso de evaluación, reúne las condiciones para ir a cirugía, entonces ya es cuando establecemos la fecha. Tenemos un personal capacitado, entrenado y con experiencia para este tipo de paciente que va a ser sometido a la cirugía cardíaca. No solamente está la cirugía de revascularización aortocoronaria, que son las de las arterias, están los cambios valvulares. Aquí todavía, como somos un país del trópico, existe todavía muchos pacientes que han cursado con fiebre reumática y que está la secuela de la cardiopatía reumática donde hay afecciones valvulares. Entonces estos pacientes a la larga vienen necesitando una cirugía de corazón abierto para un reemplazo valvular. Doctora, vamos a decir, cada recurso humano, hablando del pueblo llano, tiene, si nos vamos a México, por ejemplo, donde ustedes se formaron, por un tema de la altura, de la dieta, hay comportamientos distintos. Me gustaría saber en ese sentido,
en comparación a otras partes del mundo, en la República Dominicana, ¿qué características, vamos a decir, particulares o en específico, se generan a lo mejor en nuestra media isla por un tema de la dieta, por un tema a veces de los tabúes, del descuido? No sé si la incidencia de algunos vicios o hábitos como el tabaco, qué tanto inciden en lo que ustedes hacen, en la parte que ustedes dominan. Y segundo, ¿qué tan lejos estamos? Y me perdonen tal vez si le saco del centro del tema. ¿Qué tan lejos está la República Dominicana o la propia Unión Médica del Norte de poder practicar, ofrecer la posibilidad de hacer trasplantes incluso en esa área tan delicada? Mira, voy a empezar por la última pregunta para irme con el hilo. ¿Qué tan lejos estamos del trasplante? No estamos lejos, porque aparte de eso, nosotros como institución que en este año, Dios mediante, ya los próximos meses vamos a estar iniciando y le vamos a comentar a ustedes cuando se realice la primera cirugía aquí en el centro. Tenemos alianzas con otros países latinoamericanos donde sí se practica ya el trasplante y el trasplante cardíaco. Quizás para llegar a lo que es el trasplante cardíaco un poquito más lejos, pero no tanto, pero sí tenemos que decirle a aquellos pacientes que muchas veces han pasado por una fase de preparación y de selección por una enfermedad cardiovascular y que están en la línea de que necesitan un probable trasplante, están los soportes mecánicos. Es decir, tenemos soportes mecánicos de corta duración, donde a través de una máquina, que en su cortas siglas se definen como ECMO, podemos hacer el soporte cardiovascular hasta que llegue, si lo tenemos en lista de espera, hasta que llegue la lista de espera y llegue él, y llegue el corazón que va a ser trasplantado. Pero como nosotros sí podemos ofrecer el soporte a corta duración con conexiones con los otros países donde tenemos alianza para que ese paciente ya sea trasladado desde aquí a colocarle su trasplante cardíaco, pero necesariamente no un trasplante biológico. También existen lo que son los corazones artificiales. Okay. Y eso existe, esos son asistencias cardíacas de larga duración y tú puedes durar años. Y modifica el estilo de vida y el paciente hace su vida normal. Vale. De hecho, hay pacientes dominicanos que ya andan con soportes cardíacos mecánicos realizados en otros países, pero vienen aquí de visita, comparten con su familia y todo. Entonces, sí tenemos conexiones para aquellos pacientes que se nos descompensan en el centro, que necesitan asistencia de corta duración para ser trasladados a otros centros de Latinoamérica.